Ana Belén Arévalo, yo soy un Fellow in Training en la Universidad de Chicago y hoy vamos a hablar acerca del uso de glucocorticoides en vasculitis. Hoy vamos a tratar diferentes temas, vamos a entender cómo actúan los glucocorticoides, cuál es su uso especialmente en vasculitis, cuáles son los efectos adversos y cómo podemos prevenirlos. Bueno, empecemos con qué son los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas producidas por nuestras glándulas suprarrenales. Estos tienen acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras, que quiere decir que va a disminuir nuestras reacciones de defensa. Estos también son llamados glucocorticoides, los cuales pueden ser producidos exteriormente como pastillas, pero también pueden ser administrados por vía intravenosa. Se usan en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, los cuales son cuando nuestro propio sistema inmune ataca nuestros tejidos. Los corticoides orales es importante recalcar que no son lo mismo que los esteroides, los cuales son usados por atletas para aumentar la masa muscular. Hay diferentes tipos de glucocorticoides, pero entre los más usados en reumatología son metilprednisolona y prednisona. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos? Estos son usados para tratar inflamación aguda, así como también para tratar inflamación crónica. De acuerdo a la dosis de glucocorticoides, nosotros podemos definir como una dosis baja, intermedia, alta o muy alta. Cualquier dosis que sea menor de 7.5 miligramos es considerada una dosis baja. Entre 7.5 y 30 miligramos es una dosis intermedia. Entre 30 y 100 es considerado una dosis alta y todo lo que sea superior a 100 miligramos diarios es una dosis muy alta o pulso de esteroides. Este estudio fue realizado para entender un poco más acerca de cuál es la percepción de los pacientes en relación al uso de glucocorticoides. Los pacientes muchas veces al inicio del tratamiento experimentan o tienen al inicio del tratamiento de los glucocorticoides, sienten un alivio al empezar un tratamiento después de varios estudios diagnósticos. También sienten un alivio al tener una mejoría rápida en los síntomas. Y algunos de ellos piensan que van a necesitar permanecer en glucocorticoides por un tiempo prolongado para controlar sus síntomas. Algunos experimentan síntomas emocionales como euforia, manía, hiperactividad, depresión, cambios en el estado de ánimo en general. También hay cambios en la apariencia física, el aumento de peso, no pueden usar cierto tipo de ropa, aumento en el apetito. Saben que el ejercicio y la dieta son necesarios para perder peso, pero a veces el ejercicio diario es una dificultad porque también experimentan debilidad muscular y fatiga como el resultado del uso de glucocorticoides. Pueden haber cambios en el patrón de sueño, insomnio, es difícil dormir. Algunos están preocupados acerca de los efectos adversos a corto plazo versus a largo plazo, incluyendo osteoporosis, diabetes, el desarrollo de glaucoma. Algunos se preocupan porque no saben por cuánto tiempo el cuerpo es capaz de soportar dosis altas y por un tiempo prolongado de glucocorticoides. Entonces, este gráfico demuestra básicamente cuál es la trayectoria del paciente desde el tiempo del diagnóstico hasta varios años dentro de la enfermedad. Al inicio del diagnóstico, como habíamos mencionado, los pacientes sienten un alivio de ser diagnosticado y finalmente estar en un tratamiento. Pero también ya empiezan a experimentar algunos efectos adversos que aparecen a corto plazo. A medida que la enfermedad avanza, hay miedo de que estos efectos adversos se vuelvan constantes con el uso de glucocorticoides, pero asimismo hay el temor de que exista una recaída cuando la dosis de glucocorticoides empieza a ser reducida. Estos son los efectos adversos más preocupantes desde la perspectiva del paciente y la perspectiva del reumatólogo. Bueno, como podemos ver, desde la perspectiva de los pacientes, los efectos más preocupantes son osteoporosis, enfermedad cardíaca, diabetes y el aumento del peso. Mientras que podemos ver que desde la perspectiva de los proveedores, el aumento del peso no está dentro de las principales preocupaciones, sino más bien el desarrollo de diabetes, osteoporosis, presión arterial elevada o infecciones. El uso de glucocorticoides en vasculitis generalmente
es acompañado por el uso de otras medicinas inmunosupresoras. Recientes estudios han evaluado que incluso dosis reducidas de glucocorticoides y por un tiempo no muy prolongado son también efectivas. Estos son algunos de los estudios que han demostrado justamente eso, que el uso de glucocorticoides con otros agentes es también efectivo y que incluso dosis reducidas de glucocorticoides también son efectivas al igual que dosis estándares. Estas recomendaciones son las que son enunciadas en las guías de manejo de vasculitis asociada a anticuerpos ANCA por el Colegio Americano de Reumatólogos. Como podemos ver, la duración óptica del uso de glucocorticoides no está bien establecida y es muy importante que los efectos inmunosupresores de glucocorticoides sean balanceados con el riesgo de toxicidad producidos por los mismos. Es importante que la duración de glucocorticoides sea guiada por la condición clínica del paciente, pero también guiada por sus preferencias. La dosis mínima y efectiva debe ser usada para reducir el riesgo de toxicidad y la mayoría de los pacientes necesitan un screening test para evaluar por los efectos adversos de glucocorticoides. En este estudio, como podemos ver, la mayoría de pacientes desarrolló entre 1 a 2 efectos adversos como resultado del uso de glucocorticoides. Y entre los resultados adversos más comunes tenemos fracturas, hipertensión, infección y el desarrollo de cataratas. El uso de medicinas inmunosupresoras en adición al uso de glucocorticoides nos permite usar una menor dosis de los mismos, como habíamos mencionado anteriormente. Los nombres de estas medicinas usadas en estos estudios son tocilizumab, mepolizumab y avacopan. En realidad, avacopan creó un cambio en el tratamiento de vasculitis asociada con anticuerpos ANCA, al generar la posibilidad de inducir remisión sin el uso de glucocorticoides. Y otros estudios, igual como habíamos mencionado, demostraron que un régimen acelerado versus un régimen estándar de la disminución de corticoides no es inferior al régimen estándar. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los efectos adversos. Como podemos ver, los efectos adversos creados por glucocorticoides son varios, pero primero vamos a hablar acerca de cuáles son las recomendaciones generales para prevenir estos. Entonces, como habíamos dicho, es importante seleccionar la dosis más baja y por el menor tiempo posible. Y es muy importante siempre comunicar a los pacientes cuáles son los efectos adversos que pueden desarrollar con el uso de glucocorticoides. Primero vamos a hablar del efecto adverso que es más preocupante desde la perspectiva de los pacientes, como anteriormente mencionamos. El aumento del peso es un problema común, pero principalmente ocurre a dosis altas. ¿Cuáles son los factores que contribuyen con este aumento del peso? Son la retención de líquido, aumento del apetito, disminución de la actividad física debido a que hay un desarrollo de debilidad y fatiga muscular y también la distribución de la grasa. La resolución de este aumento de peso puede tomar varios meses después de la discontinuación de glucocorticoides. ¿Cómo podemos prevenir? Con una dieta saludable, que es la famosa dieta DASH, que básicamente incluye pocos carbohidratos, poca sal, bastantes frutas, vegetales y lácteos bajos en grasa. Y también es muy importante el ejercicio diario. Otro de los efectos adversos que es muy preocupante tanto desde la perspectiva de los proveedores como de los pacientes es la osteoporosis. Hay diferentes factores de riesgo para osteoporosis. Entre los más comunes tenemos sexo femenino, edad avanzada, la menopausia, el uso de toxinas como el tabaco, el alcohol, ingesta de café más de 3 tazas al día, una vida sedentaria y por supuesto el uso de glucocorticoides por tiempo prolongado. En este gráfico podemos apreciar que el riesgo de desarrollar una fractura de cadera o de columna vertebral es mayor con una dosis de prednisolona más de 7.5 miligramos al día. Entonces, bien, cuando los pacientes desarrollan osteoporosis, generalmente este se desarrolla dentro de los primeros 6 meses del uso de glucocorticoides. Esto puede llevar al desarrollo de fracturas patológicas entre el 30 al 50% de los pacientes que están usando esta medicina y en general el riesgo de fractura es del 15% durante el primer año.
Entonces, ¿qué los pacientes necesitan tener de base? Es una densitometría ósea, que es el estudio que mide la densidad ósea. Las recomendaciones son que pacientes mayores de 40 años se debe calcular el riesgo de fractura que se llama FRAX score y este se debe ajustar de acuerdo a la dosis de glucocorticoides usada por el paciente. Generalmente esta densitometría ósea se recomienda hacer dentro de 6 meses de empezar el tratamiento con glucocorticoides. Luego de este screening inicial, ¿cómo se reevalúa el riesgo de fractura? Bueno, depende si el paciente ha recibido o no ha recibido tratamiento para osteoporosis. En mayores de 40 años sin tratamiento previo, se recomienda repetir la densitometría ósea cada 1 a 3 años o más temprano si el paciente ha estado con dosis altas o por un tiempo prolongado con glucocorticoides. Pero en pacientes mayores de 40 años que sí han recibido tratamiento previo de osteoporosis, se recomienda repetir la densitometría ósea cada 2 a 3 años. Estas son las recomendaciones para prevenir el desarrollo de osteoporosis, que básicamente asegura una ingesta adecuada de calcio y vitamina D todos los días, ejercicios aeróbicos, evitar el uso de tabaco, de alcohol, como habíamos mencionado, tener densitometría ósea como un test de screening de base, terapia farmacológica si es que es necesario. Es muy importante corregir el déficit de vitamina D y de calcio antes de empezar con el tratamiento de osteoporosis si es que está indicado. Y es muy importante si es que se desarrolla un inicio súbito de dolor en la espalda o cualquier cambio en la talla, se debe comunicar inmediatamente a su proveedor. Otro de los efectos adversos es el desarrollo de úlcera péptica, que generalmente aparece con el uso concomitante de AINES, que son las medicinas antiinflamatorias como por ejemplo ibuprofeno, naproxeno. ¿Cómo podemos prevenir el desarrollo de úlcera péptica? Bueno, evaluando por factores de riesgo inicialmente como el uso de AINES, tabaco, alcohol, el uso de bifosfonatos, que son medicinas usadas para tratar la osteoporosis, historia de Helicobacter pylori, una historia previa de úlcera péptica. Es muy importante y se recomienda a los pacientes tomar los glucocorticoides después de las comidas para evitar el desarrollo de úlcera péptica, usar antiácidos o inhibidores de la bomba de protones como omeprazol si es que están indicados. Ahora bien, la debilidad muscular, como habíamos dicho, muchas veces uno de los limitantes para realizar ejercicio físico diario es la debilidad muscular que ocurre como consecuencia de la destrucción de la proteína de los músculos con el uso de glucocorticoides. Generalmente esto ocurre cuando los pacientes están tratados con dosis altas. La mejoría ocurre dentro de 3 a 4 semanas con la reducción de la dosis y se resuelve completamente con la discontinuación de la medicina. ¿Cómo podemos prevenir? Con terapia física y ejercicios de resistencia. Otro de los efectos adversos comunes que los pacientes desarrollan es cataratas y glaucoma. Por eso es muy importante evaluar acerca de la historia previa de cataratas y glaucoma y también considerar un examen oftalmológico de base y repetir con la frecuencia indicada por el oftalmólogo. Diabetes mellitus es uno de los efectos adversos que es preocupante desde la perspectiva de los proveedores principalmente. Por eso es muy importante antes de empezar a los pacientes con el tratamiento con glucocorticoides, evaluar por la hemoglobina A1C, que es nada más que el promedio de azúcar o de glucosa por los últimos 3 meses, así como también evaluar la función del riñón. En muchos de los casos, sobre todo en pacientes que están con dosis altas o por un tiempo prolongado, se les prescribe un glucómetro para monitorear los niveles de glucosa desde la casa. Otro de los riesgos producidos por el uso prolongado de glucocorticoides es enfermedad cardiovascular. ¿Por qué se produce esto? Bueno, la vasculitis en sí misma aumenta el riesgo cardiovascular, pero también el uso de glucocorticoides. ¿Por qué? Porque ellos inducen la retención de sal, de sodio, lo cual crea una presión alta. Y también porque al aumentar los niveles de glucosa, como habíamos hablado anteriormente, induce el desarrollo de diabetes, lo cual también es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular.
Hay estudios que han demostrado esto, por ejemplo, tanto en vasculitis asociada con anticuerpos ANCA como arteritis de células gigantes, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular en comparación con la población general. ¿Cómo podemos prevenir? Podemos prevenir enfermedad cardiovascular chequeando la presión arterial en cada visita, chequeando los niveles de colesterol, asegurar que haya un tratamiento adecuado de hipertensión, hiperlipidemia, tener una dieta saludable, dejar de fumar y también ejercicio diario. Otro de los efectos adversos es el desarrollo de infecciones, porque como habíamos dicho, los glucocorticoides disminuyen las reacciones de defensa, por ende va a aumentar el riesgo de infecciones, tanto por virus, bacterias, hongos. Hay otros factores que también contribuyen a este riesgo, como la edad del paciente, otras comorbilidades y también el uso de otras medicinas. Es muy importante saber que las infecciones se pueden presentar sin fiebre. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el desarrollo de infecciones? Es muy importante hacer un screening para hepatitis B, C, VIH, tuberculosis, estrongiloides. Es importante que los pacientes estén actualizados con sus vacunas, como por ejemplo la vacuna anual de la influenza, la vacuna de la neumonía, la vacuna en contra del COVID. Altas dosis de prednisona, como habíamos mencionado antes, que son dosis mayores de 20-30 miligramos, deberían evitar vacunas que son creadas a base de virus vivo, como por ejemplo hay una vacuna para el herpes zóster que se llama Zostavax, que es creada a base de virus vivo. Pero si el paciente en realidad necesita vacunas que son creadas a base de virus vivo, se les recomienda que al menos ellos reciban este tipo de vacunas de 2 a 4 semanas antes de empezar terapia con glucocorticoides. Es muy importante evitar el contacto con enfermos, el higiene de manos y en algunos casos se usa antibióticos como profilaxis, por ejemplo, Bactrim, que es un antibiótico que se usa para prevenir la infección por Pneumocystis jirovecii. También tenemos cambios del estado de ánimo, los cuales dependen mucho de la dosis y de la duración. La psicosis, en realidad inducida por esteroides, amerita su retiro. También los glucocorticoides pueden inducir confusión, pueden causar déficit de memoria. ¿Cómo podemos prevenir el insomnio? Se recomienda tomar los glucocorticoides por las mañanas. A veces se prescribe pastillas para dormir. Meditación y ejercicio regular también son muy importantes para prevenir el insomnio. Otro de los efectos adversos que puede resultar a causa del uso de glucocorticoides es el desarrollo de estrías. ¿Cómo se previene? Controlando el peso, usando cremas a base de vitamina E, colágeno, evitar esteroides, glucocorticoides tópicos si es que es posible y también protección solar. Cuando hay un exceso del uso de glucocorticoides o por un tiempo prolongado, los pacientes pueden desarrollar este síndrome que se llama síndrome de Cushing. Los pacientes generalmente desarrollan estas características como acné, estrías, aumento de peso, redistribución de la grasa, pérdida de la masa muscular e hirsutismo, lo cual es distribución del cabello facial en un patrón masculino. Si bien es cierto, hemos hablado qué puede causar el uso de glucocorticoides, también es muy importante recalcar que la descontinuación súbita de los mismos puede inducir insuficiencia suprarrenal, la cual es más común en pacientes con características de síndrome de Cushing. Los síntomas de insuficiencia suprarrenal es presión baja, bajos niveles de glucosa, debilidad muscular. ¿Cómo podemos prevenir esto? Nunca discontinuar la dosis de glucocorticoides abruptamente y comunicar a su reumatólogo o reumatóloga de cabecera cualquier cambio en la dosis de glucocorticoides. Generalmente se evita el desarrollo de insuficiencia suprarrenal con una discontinuación paulatina de los mismos. Entonces, en resumen, los glucocorticoides son parte del manejo inicial de vasculitis debido a su inicio rápido de acción y efectividad. Nuevos estudios soportan que el uso de bajas dosis de glucocorticoides y por un menor tiempo en conjunción con otros agentes es también efectiva. Es importante visitas regulares con su reumatólogo o reumatóloga de cabecera para monitorear el desarrollo de efectos adversos y actuar de manera oportuna.
Es muy importante tener un estilo de vida saludable que incluye una dieta sana, que es la dieta DASH, el control de peso, un ejercicio diario, suplementos con vitaminas como vitamina D y calcio y muy importante estar al día con las vacunas. Muchas gracias, espero que este video haya sido de ayuda para entender por qué usamos los glucocorticoides en vasculitis, cuáles son sus efectos adversos y cómo podemos prevenirlos y muy importantemente que cualquier cambio en la dosis de glucocorticoides debe ser comunicado con su reumatólogo o reumatóloga de cabecera.